partido, Jorge Yosuna. Y también el conferencista de lujo que tenemos hoy, Teófilo Kiko Tabar. Quiere decir que de esta manera nosotros comenzamos a darle una formalidad ya a esta primera conferencia. Y en ese sentido, nosotros queremos decirle al presidente del partido nuevamente que lo felicitamos por haber dado prioridad a la educación dentro del partido. Nosotros estamos haciendo diplomados, además de estamos haciendo diplomados ya en 5 provincias. Y les quiero hacer una breve historia de lo que nos pasó en San Juan ahora el sábado, donde estábamos con Félix Padilla e iniciamos un diplomado en ese momento con 20 jóvenes, todos universitarios. Faltaron 28 y dieron su excusa. De esos 28, 3 únicamente son del partido. Quiere decir que tenemos la posibilidad, siendo la cuna, de que 25 muchachos de eso. Para hacer las 4. Yo no tengo la culpa de eso. Yo estoy aquí temprano. Yo también. Yo también. Bien, le decía, porque esto es importante lo que voy a decir. Cuando salimos de ahí, dimos una vuelta por el pueblo, pasamos por un parque y había unas jóvenes pidiendo ayuda para su graduación. Había una estatua grande de un indígena en el parque y Félix Padilla le preguntó que cómo llamaba ese señor que estaba ahí. Ellos le dijeron que Juan Pablo Duarte. Quiere decir que esto es un indicador claro de la problemática educativa que existe en la República Dominicana, porque hubo una reina de belleza que dijo, cuando le preguntaron Juan, los 3 padres, dijo Juan, Pablo y Duarte. Quiere decir que nosotros no solamente aquí estamos haciendo una labor política partidaria en términos educativos, sino que estamos haciendo una labor nacional. Y en ese sentido, por eso es que estamos felicitando al presidente del partido. Creemos que ha cogido la ruta que efectiva. Y por eso estoy yo aquí. Lo he dicho varias veces. Porque donde se nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos hacer la labor que nosotros entendemos que es importante, que es orientar a la gente en cuanto a toda la parte educativa. Con nosotros hoy tenemos un conferencista de lujo. Se trata del amigo del general y hermano mío, Kiko Tabar. Kiko Tabar desde muy joven, yo creo que a los 14 años ya, Kiko estaba de cabeza metido en la política. Estuvimos juntos y estamos juntos, porque estamos, desde los primeros años del 60. En el Partido Revolucionario Social Cristiano nosotros éramos y en algo somos Social Pistola. Y Kiko se destacó desde muy temprano, siendo muy joven, como un gran político dentro de ese partido. Y ha participado en los hechos más importantes de la República Dominicana en la historia reciente. En el golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch, desde luego, en contra, y también en la Revolución de Abril, desde luego apoyando a los revolucionarios y de cabeza metido en eso. Kiko es una persona que es un ser humano de primera. Y uno de los hombres que además de tener una gran capacidad y experiencia desde el punto de vista político, también es un hombre de Estado. Ha sido director de INESTRE, director de impuestos sobre la renta, director de aduana y también director de la Corporación de Fomento Industrial. Dentro del desempeño que ha tenido como profesional, quiere decir que hoy nosotros tenemos una persona aquí que prestigia a
y que prestigia también a la República Dominicana. Y nosotros en consecuencia nos sentimos sumamente satisfechos con la presencia de Kiko Tabar aquí, nuestro hermano, que presentamos formalmente a ustedes. Lo que ha dicho Mangual es producto de la amistad, de la hermandad. El jueves pasado yo escribí un artículo, como todos los jueves, en el periódico Hoy, en el que hice referencia a un hecho histórico de nuestro querido amigo y hermano Fernando Mangual. Es bueno que lo lean, porque es un hombre de la historia también. Lo que dijo Mangual, sobre todo lo referente a la formación, eso tiene un valor que ustedes lo deben aquilatar. Nosotros nos iniciamos en eso. A mí me tocó dirigir el instituto por un largo tiempo, el Instituto de Formación Política Jacques Maritain. Por ese Instituto de Formación Política pasó una pléyade de personas que están diseminados en la mayoría de los partidos políticos en la República Dominicana. PRD, PLD, PRM, Partido de Izquierda, en el Partido Cívico Renovador. También hay dirigentes que se formaron, que fueron no necesariamente porque tenían que formar parte del partido, sino para adquirir conocimiento. Es la mejor manera de que las personas se integren y es la base para la creación de una ideología. Porque la consecución de una ideología no es otra cosa que la asimilación de un conjunto de principios y de ideas. Usted la conjuga y la trata de llevar a cabo en la práctica. Han desaparecido las ideologías. ¿Por qué han desaparecido las ideologías? Sencillamente porque se ha perdido el concepto de análisis y de concatenación de principios para llevar a cabo una acción. Y esto tiene un valor inconmensurable. Yo felicito realmente a Zorrilla Osuna por esa decisión. Miren, antes de esbozar el tema que me ha tocado, que es sobre el sistema de política fiscal, es un tema bien complicado, interesante, pero una persona de mi edad, no soy tan viejo, pero ya no soy un muchacho, a mi edad no se perdonan las imprudencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí se me puede perdonar cualquier cosa menos ser imprudente. Entonces, yo voy a tratar un tema que tiene que ver con presupuesto, que tiene que ver con Estado, que tiene que ver con gasto, que tiene que ver con ingresos, y ustedes forman parte de una forma o de otra, o este evento está siendo patrocinado por un partido político que está vinculado al gobierno. Tengo entonces que hacer la aclaración de que mi participación, como me lo planteó mi querido amigo Mangual, y que me siento orgulloso de asistir a él, y sobre todo que Zorrilla saque tiempo para participar en este momento. Lo es desde el punto de vista académico. Ustedes son gente profesionales con deseos de afianzar su conocimiento. ¿Me están escuchando bien? Se escucha, pero no me pegué un poquito mal el micrófono, porque es importante que... Lo importante es que nos ubiquemos en ese... No me puedo sustraer a esa realidad. Entonces yo tengo que hacer como hacen los médicos. Nosotros ahí existen medicina genérica. Yo le voy a hacer un planteamiento de lo que es el sistema, lo que podría ser un sistema de política fiscal, pero el médico, el galeno, cuando trata a un paciente, lo primero que hace es ver cuáles son los síntomas, por qué usted vino.
me duele aquí o me duele aquí, o el pariente le dice, mire, ya él está teniendo algún problema. ¿Qué hace el médico? Después de entrevistarlo, le manda a hacer una serie de análisis o de estudios. Cuando esos estudios, esos análisis lo trae, entonces es que él hace un diagnóstico. Entonces nosotros vamos a tratar aquí en materia de economía, vamos a tratar de temas genéricos, un virus, para el sarampión, la misma vacuna para todo el mundo. Pero hay enfermedades que ni todos los médicos utilizan los mismos medicamentos, ni todos los organismos humanos responden igual a la misma medicina. No sé si mira lo complejo que es este tema. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que nosotros vamos a hacer, primero, un análisis, explicar en qué consiste, hacer una especie de análisis, y si ustedes quieren entonces, y me dan el derecho, entonces yo le puedo decir a ustedes qué yo recomendaría, cuál sería mi diagnóstico. Entonces yo diría, ¿qué se podría hacer? Por eso va a depender de lo que ustedes quieren. Pero yo tengo, si ustedes quieren saber cuál es la situación del enfermo, tengo que decirle, los valores en azúcar, en glicemia son tales, y yo se los voy a poner, pero no en materia crítica, sino son datos aportados por los organismos del Estado. A partir de ahí, yo iba a traer, lo tengo para que ustedes preparado en PowerPoint, pero como en una otra ocasión me ha pasado que el equipo mío no es lo suficientemente sofisticado otro, y después cuando hago la conexión no funciona, que le dije a Mangual, no voy a correr ese riesgo y lo voy a llevar escrito. Yo se lo voy a entregar a Mangual si ustedes quieren distribuir eso. Política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado. Sus componentes, el gasto público y los impuestos, son variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, que algunos denominan macroeconomía, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con una inflación controlada. De eso es que se trata. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana, que ahí a partir de Keynes se comienza a hablar de la macroeconomía, puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones de corto plazo de la producción, el empleo y de los precios. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, después que él plasmó su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en el 1936, como una respuesta a la Gran Depresión del año 1929. La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingreso. Aprovecho para recordarles nuevamente que la Gran Depresión, o también conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica mundial desde la década del 30 hasta incluso parte del 40. Su duración, dependiendo de los países, fue como le dije, eso duró hasta la década del 40. Pero comenzó a partir del 29. Fue la depresión más larga en el tiempo, la de mayor profundidad y la que afectó al mayor número de países en el siglo XX. Y en el siglo XXI, en este que estamos, se ha utilizado la teoría keynesiana como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro en la economía a escala mundial. Por eso que cuando hablan de economía, la macroeconomía, estamos hablando de la teoría keynesiana. Pero en fin, la política fiscal en sentido general y amplio se podría definir como las acciones o medidas que previamente planificadas por el Estado, como órgano rector. Estas se refieren al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las variables de financiamiento de la economía, aplicadas por los organismos públicos
tanto centralizado como descentralizado a nivel nacional. Las mismas incluyen a entidades de control para así propiciar y mantener como objetivo fundamental la estabilidad macroeconómica, las cuales se hacen en consonancia con las políticas monetarias adoptadas. Bajo este concepto podemos observar las funciones que operan: política tributaria, la política de gasto público, política de endeudamiento, la política financiera pública y finanza pública, y el monetario. La estabilización de la economía se afianza a través del control de las variables que inciden en los precios, debiendo tener como objetivo fundamental un desarrollo económico sostenible. Dependiendo de los objetivos que se quieran lograr, ahorita hablaba del médico, la enfermedad, dependiendo de los objetivos que se quieran lograr, la política económica estaría aplicada de modo que casi siempre debe ser congruente con los objetivos de la política monetaria, de la deuda, de la cambiaria, o sea, en sentido general de la política comercial. El régimen tributario. ¿Qué es régimen tributario? Podríamos definir como el que se refiere al conjunto de normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones vinculadas directamente con el pago de los tributos, o sea, de los impuestos, y de las obligaciones formales relacionadas con los trámites, documentos o instrumentos que faciliten el pago de los impuestos. El sistema tributario puede tener tanto objetivos fiscales como no fiscales, a fin de acelerar el crecimiento económico, incrementar la ocupación de todos los recursos productivos y de la sociedad, tanto humano como de capital, así como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cuál tipo de política fiscal tenemos? 3 tipos de política fiscal, yo defino: política fiscal expansiva, política fiscal contractiva y política fiscal restrictiva. ¿Qué es política fiscal expansiva? Se entiende por política fiscal expansiva la que procura aumentar el gasto público para acrecentar la producción y reducir el desempleo. También disminuir los impuestos para aumentar el capital disponible de la persona. La política fiscal contractiva es la que procura disminuir la demanda agregada. La demanda agregada se conoce como la suma de los gastos y bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precio, y en relación a la política monetaria y fiscal junto a otros factores. Y por último, la política fiscal restrictiva, su objetivo fundamental es frenar la demanda agregada, pues como resultado de disminuir los gastos se tiende a conseguir a un aumento del superávit, o sea, cuando los ingresos superan a los gastos. La deuda pública, según la ubicación del acreedor, puede ser externa o interna, las cuales se dividen en función de la institución emisora. El sector, deuda del sector público financiero y deuda del sector público no financiero. La deuda del sector público financiero es la deuda concertada por el Banco Central de la República Dominicana. Es el sector, estoy hablando del sector, deuda del sector financiero, la concertada por el Banco Central de la República Dominicana. La deuda del sector público no financiero incluye la deuda del gobierno central, la de los ayuntamientos, instituciones de seguridad social, empresas públicas no financieras y demás instituciones no descentralizadas, como el caso de INEP. Pero la deuda del Banco Central y el Banco Agrícola y el Banco Nacional de la Vivienda no forman parte del sector financiero. Yo le estoy, no sé si estoy yo traté de dar una explicación, porque ustedes son, de alguna manera, ustedes están vinculados a la política y oye la gente hablando, y ustedes se saben eso.
yo quiero que ustedes lo tengan ahí medio resumido, para cuando estén hablando cosas, ustedes a veces se ponen a hablar disparate y no saben, entonces confunden al otro, y ustedes son los que tienen que aclarar. No, la deuda del Banco de Reserva, del Banco Agrícola, del Banco de la Vivienda, no forma parte del sector no financiero. La suma de la deuda del Banco Central más la del sector no financiero, que es lo que se llama deuda consolidada, que a veces se oiga, esto, los expertos, que eso es lo que es deuda consolidada. La deuda interna consolidada no incluye la deuda que existe entre las instituciones del Estado, como son los bonos de recapitalización del Banco Central, porque eso está amparado con una ley especial que creo que la 167.07, que anualmente el Ministerio de Hacienda debe aportar al Banco Central, que en los últimos 10 años, alrededor de 32.000 millones de pesos anualmente. La deuda del sector público no financiero está actualmente en alrededor, por eso digo, ahora vamos, si ustedes quieren, vamos a entrar un poquito en lo, le hicimos un análisis de sangre, ¿no? Y vamos a ver cómo está el organismo. La deuda del sector público no financiero está actualmente en alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, totalizando unos 29.500 millones de dólares. Eso fue el 31 de diciembre del 17. Estimado por el Ministerio de Hacienda, no estoy inventándolo yo, el Ministerio de Hacienda, para el año 18 alcanzará el 41.5% del PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto se puede definir como una magnitud macroeconómica expresada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región en un periodo determinado que normalmente se ha establecido un año. Por otra parte, la deuda del sector público financiero ronda los 10.500 millones de dólares aproximadamente, que representa el 14% del PIB, por lo que la deuda pública consolidada es poco más o menos el 54% del Producto Interno Bruto. Es prudente señalar que estos montos de deudas contraídas son las que exigen el pago de intereses y capital, por lo que los pagos atrasados por adquisición de productos, servicios y adjudicaciones de terrenos, por declaración de utilidades y otras que no figuran en esa lista. En nuestro país, el incremento real de la deuda ha sido, entonces lo voy a decir así, en el 2013 fue de 70.000 millones, en el 14 fue similar, en el 15 73.000 millones, en el 16. Esa cifra es bueno que ustedes la tengan, que ustedes hablando, para no se dejen confundir, para que ustedes la puedan manejar. Yo lo tengo como cápsula. En el 13 fue 70.000 millones. Entonces no va a poner 70.000, 300, 70.000 millones. En el 14 fue similar, en el 15 73.000 millones. En el 16 llegó a 75.000 millones. En el 17 aumentó a 85.000 y para este año fue presupuestado 87.000 millones. Esta misma información, si la vemos con los montos que se obtuvieron por los préstamos concertados por el Estado, los valores serían préstamos por 171.000 millones para el 17, acorde a la ley del presupuesto nacional, y los ingresos fueron 712.000.9, o sea, 712.000 millones. Los ingresos fueron por 539.000 millones y los préstamos por 171.000 millones, mientras que los gastos alcanzaron 614.000, destinando para la deuda pública 86.000 millones. Por otro lado, el presupuesto general del Estado para este año 2018 es por un total de 816.000 millones, con un estimado de ingresos de 602.000 millones. Los gastos corrientes de capital son por un monto de 689.000 millones, mientras que se contempla ingresar recursos a través del financiamiento de la siguiente manera. En total, 213.000 millones. 70.000 millones de fuentes internas y 143.000 millones de fuentes externas.
Esta realidad de que alrededor del 21% del presupuesto de los ingresos será por financiamiento, es la que algunos sectores entienden que hay que darle seguimiento de manera cuidadosa, pues temen que a la larga pueda producir situaciones apremiantes, por lo que nos obliga a todos a estudiar los esquemas, diferentes esquemas, con el propósito de tener un financiamiento moderado que permita mantener deudas públicas controladas. Para lograr esto, ahí vamos, Kiko, ¿y qué tú recomendarías ahora privando en médico? ¿Qué medicina? Acabo de decir. Para lograr esto, una de las vías a tomar en cuenta sería implementar una reforma integral. Se habla de la reforma integral, que introduzca tasas de impuestos que promuevan el crecimiento económico por medio del aumento del ahorro y de la inversión privada en procesos productivos, que a la vez generen valor y empleo, y que no exista luego la necesidad de modificar el sistema tributario en un periodo, digamos, no menor. Lo ideal es que no sea no menor de 10 o 15 años, que en 15 años no se hable más de reforma. Es a la vez importante tener en cuenta que la firmeza de los controles del gasto y la inversión del Estado deben ser garantizadas, evitando que se produzcan grandes saltos deficitarios en momentos determinados. Mejor dicho, evitar que lleguen a niveles incontrolables, pues eso podría demostrar ausencia de credibilidad en la toma de decisiones, fundamentalmente de los políticos y de los partidos, porque los partidos y los políticos están en esto porque son los que aprueban las leyes en el Congreso. Porque a veces no queremos sustraernos, los partidos son parte responsable de esto. En ciertos periodos, bueno, tengo que decirlo, los gobiernos han recurrido a lo que se llama emisión monetaria, como una forma de incrementar los ingresos, si se quiere de manera ficticia, pero es un mecanismo, y de honrar las deudas. Medidas de estas que deben ser usadas con suma cautela, pues si se abusa de ellas, casi siempre traen como consecuencia dos cosas: inflación y posible devaluación de la moneda, siendo entonces el remedio peor que la enfermedad. ¿Se está oyendo bien atrás? No me pego más. Fundamento para un adecuado sistema fiscal. Cualquier formato de política fiscal debe basarse en que los ingresos alcancen para cubrir los gastos y la inversión, igual que una casa. Lo que usted gana debe ser, o lo que usted gasta debe ser parecido a lo que usted gana o un poquito menos, debiendo el Estado procurar la aplicación de políticas que logren hacer eficiente el gasto público en sentido general. Esto conllevaría a que las operaciones del Estado y la función administrativa funcionen con independencia, absolutamente controladas, y que además sean transparentes, de forma tal que los gastos o inversiones sociales se hagan por cumplimiento de metas y procesos, y que de esa forma, en un plazo determinado, las personas beneficiadas puedan superar sus realidades, pero que sean medibles, que usted se dé cuenta, ¿no?, que realmente las personas han superado la situación. Ese es el objetivo. Para lograr esto, siempre será preciso que esta política se dirijan a ámbitos o sectores específicos, en lo que el crédito social, para lograr esto, siempre será preciso que estas políticas se dirijan a ámbitos o sectores específicos, en lo que el crédito social y el efecto del estímulo a mediano plazo lo justifiquen. Por eso que la diferencia de concepción ideológica, gobiernos que se dedican a hacer cosas para un determinado sector, en este caso hablo de los sectores sociales, y otros que lo hacen para otros sectores. No estoy definiendo, lo diferente. Para el efecto del ingreso, la política fiscal
a fin de darle tranquilidad al sector empresarial, debe abocarse a corregir cualquier deficiencia estructural del sistema, como son falta de neutralidad fiscal, aumento de los costos, la complejidad en tributar, así como la falta de seguridad jurídica en el ámbito tributario. La política fiscal debe orientarse hacia la consecución de un alargamiento de la base imponible del sistema, desde la generación de un mayor número de operaciones y de la atracción de nuevos operadores de capital, y no depender básicamente de incrementar las recaudaciones a base de elevar la carga fiscal sobre las operaciones o los operadores que existen en el mercado. Obviamente, la política fiscal le otorga facultades o capacidad para adoptar medidas sectoriales que ayuden a dinamizar la economía. La política fiscal debe contribuir también al proceso de internacionalización de las empresas a través de las exportaciones, aprovechando las ventajas arancelarias estipuladas en los acuerdos comerciales. La neutralidad fiscal es un factor de competencia. ¿Qué es neutralidad fiscal? Se dice que un sistema impositivo es neutral cuando no altera el comportamiento de los agentes económicos. Para dar una explicación más fácilmente entendible, podemos decir que los agentes económicos son los actores que toman decisiones en un mercado determinado. Estas acciones generan posibles consecuencias que afectan el sistema económico en general. Por ejemplo, las familias son consumidores, las empresas son productores o comerciantes, y el Estado, que a través de diversos mecanismos, que tiene diversos mecanismos, es el que regula el financiamiento del mercado. Estos son los tres agentes económicos más importantes. Mientras que la falta de calidad, la dispersión, la duplicidad y el exceso de cambio de normas tributarias son evidentemente contrarias a la seguridad jurídica. El problema adquiere especial relevancia debido al carácter eminentemente técnico del contenido del derecho tributario, bien complejo y complicado. Desgraciadamente, en algunas ocasiones, las normas tributarias, que son las que dictan los organismos del Estado, han presentado redacciones defectuosas y han sido elaboradas con excesiva urgencia, precipitación y sin la reflexión suficiente sobre los efectos directos y colaterales. Yo fui director general de Impuesto Interno, sé por lo que lo digo. Otro de los aspectos que puede minar la seguridad jurídica es el exceso de litigiosidad y la dilación o dilación extraordinaria de los procesos tributarios. La palabra litigiosidad, ustedes la buscan, tal vez no la encuentro, pero es de litigio. El exceso de litigiosidad estructural se ve agravado cuando por alguna coyuntura particular o especial existe la tendencia a provocar provoca mayor predisposición al pleito, al conflicto, al litigio, como hablan los abogados, ¿verdad? Tanto de la administración como del contribuyente, siendo siempre el Estado el perdedor. ¿Por qué el perdedor? Miren, aún teniendo ganancia de causa, esos procesos a veces duran 7 y 8 años, y después que termina le dan ganancia de causa al Estado, pero debido al valor adquisitivo de la moneda y el tiempo, termina perdiendo. Si hubiese cobrado 17 millones en el año 2012, hoy va a cobrar 23, y va a cobrar la mitad de lo que hubiera cobrado. Un sistema político fiscal al cual debería abocarse a ejecutar el Estado, y me refiero a cualquier Estado, debe garantizar básicamente, si las circunstancias lo posibiliten, estas cosas: no ser deficitario, ser mantenido en el tiempo, como dije ahorita, más o menos 15 años, el gasto sea necesario, eficiente y oportuno, conseguir armonía con la política monetaria, no necesitar de tantas modificaciones del derecho tributario o fiscal, y no necesitarlo. Solo como una referencia marginal, o si se quiere como un ejemplo de esto último que yo acabo de decir, abro un paréntesis, consciente de que eso puede generar algún tipo de
suspicacia entre los presentes por la época en que eso se realizó. Pero puedo decir que las reformas que se realizaron en el año 90, propiciadas por el gobierno de entonces, denominado Acuerdo Tripartita, ya que estaba formado 3 tripartitas: el Estado, los empresarios y los trabajadores. En ella se unificó la tasa cambiaria. Con la gran reforma cambiaria se establecieron normas arancelarias, se cambiaron las leyes que otorgaban exenciones y se establecieron el Código Tributario, el Código de Trabajo y el Plan Decenal de Educación. Esquema que, aunque nos cueste duda, creó estabilidad por más de una década. Incrementó los ingresos, aumentó el empleo, y eso, cuando aumenta el empleo, implica reducción de la pobreza. Ese escenario de resultados económicos estuvo acompañado indudablemente de un manejo prudente de las finanzas que se caracterizaron por años de superávit fiscal y disminución del nivel de endeudamiento público. Esto que acabo de expresar, independientemente de la suspicacia que pudiera crear por la época en que se ocurrió, pero puede ser comprobado en un reporte analítico del CRES, que es el Centro Regional de Estrategias Económicas, que yo lo tengo aquí, Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, en el cual se ilustra lo que significó esta reordenación de política fiscal, con resultado que durante los últimos 17 años no se ha podido igualar. No estoy diciendo que fueron los ideales, estoy diciendo los resultados. Otra situación a resolver o prever es el desmonte de los impuestos a los combustibles, en por lo menos un porcentaje a considerar. ¿Por qué? Porque los vehículos eléctricos tienden a ser una realidad. Por ejemplo, en Noruega existe el ambicioso plan de que para el año 2025 no haya ningún vehículo que funcione con combustible. Y en Alemania se prohibirá para el 2025 la venta de vehículos térmicos, y para el 2030 toda la flotilla será eléctrica. ¿Qué le estoy diciendo yo? Por eso voy a entrar les digo esto antes, para entrar, no sé si ustedes dan cuenta que lo vengo trayendo concatenado, para caer en nuestro sistema tributario. ¿Saben por qué? Por lo que yo lo voy a decir. Recaudación del impuesto selectivo al consumo de los hidrocarburos. Entre enero y diciembre de 2015, el ingreso fiscal por estos productos fue de 44.500 millones. En el 16, dichos ingresos fueron 47.000 millones. Estoy de cifras redondas, porque no son 46.997, no, 47.000 millones. En el 2017, 54.500. Este año no ha terminado. Lo cual alcanzaron el 14% del total de los recaudados por la Dirección General de Impuestos Internos. Quiere decir que de aquí a 15 años, cuando eso no exista, vamos a tener de dónde suplantarlo. Yo nada más le estoy diciendo que vayamos pensando en eso, que ustedes son los políticos. Medidas posibles a aplicar para conseguir un equilibrio fiscal deseable. Si me estoy extendiendo mucho, ¿qué va? En la mayoría de los países del hemisferio, las reformas fiscales, como yo le decía ahorita, casi siempre se han realizado en periodos de tiempo relativamente cortos, salpicados de circunstancias especiales, ya sean políticos sociales, presiones de grupos económicos o presiones de organismos internacionales que han impuesto la necesidad de recaudar ingresos adicionales para cumplir con los compromisos coyunturales. O sea, que no necesariamente han sido concebidas, como le gusta a Fernando Manuel, como instrumento de desarrollo económico a mediano y a largo plazo. Y digo Fernando Manuel porque muchas veces, incluso del gobierno, hemos discutido eso, que toda reforma tiene que tener un objetivo. Todo lo que usted haga tiene que tener un objetivo.
Entonces, una reforma fiscal, nada más para cumplir con el Fondo Monetario. No, tiene que ser. El llamado a estas reformas fiscales normalmente genera un revolú, 84. debate sobre los conjuntos de medidas que componen la reforma. Muchos sectores, especialmente de la cúpula empresarial y organismos internacionales, en este momento se están manifestando en el sentido de que se hace necesaria una reforma tributaria que permita al Estado y al país mejorar su compromiso. Por el tema de la deuda, por el incremento del costo de producción de muchos servicios públicos provistos por el Estado, y eso ustedes lo saben, y la caducidad de algunas figuras impositivas temporales, entre otros factores de no menos importancia, son las que han motivado que de nuevo se hable de una reforma fiscal. Lo importante ahora es determinar hacia dónde se debería orientar una posible reforma y cuáles serían los aspectos relevantes que debería cubrir la misma. Partiendo de lo que he puesto anteriormente y de la realidad económica dominicana que yo le puse con esa cifra, recomendaría que una reforma fiscal debe estar dirigida a la consecución de los siguientes objetivos: reforzar aún más la administración tributaria, incrementar las recaudaciones producto de ese fortalecimiento de la administración tributaria, simplificar algunas normas existentes, mejorar el desempleo general del sector de la economía y ajustar la estructura fiscal interna para cumplir con compromisos internacionales asumidos por el Estado en el marco de los tratados bilaterales y multilaterales. Como es de todo sabido, en determinadas circunstancias, los tributos pueden constituirse en herramientas de desarrollo económico dentro de un país. O sea, que los impuestos no necesariamente son una carga, sino que pueden constituirse en herramientas de desarrollo. Esto así por cuanto pueden eliminar distorsiones que se dan en la economía, de modo que favorezca la inversión, favorezca la creación de empleo y favorezca el desarrollo general de un determinado sector. En este sentido, un aspecto que debe contemplar una reforma fiscal es el referente a la conveniencia o no de la eliminación de los incentivos. Y en esto pongo un asterisco. Es innegable que en algunos casos las reducciones o exenciones de impuestos sirven para promover el desarrollo de un determinado sector de la economía. Sin embargo, si esas exenciones o reducciones de impuestos no se hacen con el debido cuidado, pueden generar resultados negativos con respecto a la economía en general, por cuanto traen consigo creación de ventajas competitivas para sectores o personas para las cuales no estaban previstas esas facilidades tributarias. Hago este señalamiento con respecto a la existencia de leyes de exención que generan serias preocupaciones en términos de si las mismas se convierten o no en un elemento distorsionante del sistema tributario, o si se convierten hasta cierto punto en una contrarreforma. Se trata del otorgamiento de regímenes de exención en función de la ubicación o de la actividad del contribuyente, tales como la de desarrollo fronterizo, la de promoción turística, así como la de contribuyentes comunes, ciudadanos, que se valen de leyes especiales como la de zona franca. La realidad es que este es un tema que debe debatirse con mucho cuidado y analizando todas las vertientes de opinión. Pues de la misma manera que pueden ser agentes de empleo y desarrollo, como ya repito, si se distorsionan, puede tener como ineludible consecuencia la erosión de las recaudaciones, además de las distorsiones comerciales. Urge en consecuencia
que al momento de conocerse estas propuestas se evalúen detenidamente y de manera transparente el sacrificio fiscal que las mismas representarían o están representando para el Estado dominicano, de modo que se eviten crear distorsiones que causan mayor desajuste a la economía. Independientemente de las distintas opciones que existirían para conseguir equilibrar un presupuesto del Estado, al tener tantas variables que inciden en su composición, siempre traerá como consecuencia opiniones encontradas, como se observa en los últimos 8 presupuestos, que la medida del financiamiento ha sido la variable de mayor incidencia en la opinión pública y de discusión. Por nuestra parte, nos atrevemos a plantear para estudio y opinión las siguientes alternativas. 1. Por el lado del gasto. Eso es lo que yo propondría, al lado del gasto. Que durante un periodo transitorio, el gasto, me estoy refiriendo, se incremente cada año solamente el nivel del índice de inflación del año anterior. Es una propuesta concreta que Kiko Tabarás. B. Renegociar en la medida de lo posible la deuda contraída en procura de que los intereses y los abonos de capital puedan ser más flexibles por varios años, de forma que en vez de pagar, como ahora, el 26% de los ingresos e intereses de la deuda, logremos pagar solamente el 60% de ese 26%. C. Priorizar y eficientizar el gasto público, intentando reducir los innecesarios y los que no contengan un nivel de política social. ¿Cómo tiene que ver? Porque yo estoy aquí, si no, eso lo tengo yo escrito, no porque estaba en INEP, no, INEP tiene contenido social, pero yo creo en eso. D. Incidir con mayor supervisión y control en las áreas de compra de las distintas instituciones, a fin de que los productos, servicios e inversiones contratadas sean por los valores normales de mercado, evitando sobrevaluaciones que creen crítica o escándalo. Por el lado de los ingresos, yo ahorita por el lado del gasto, ahora por el lado de los ingresos, ¿qué yo me atrevo a sugerir? Ustedes van a decir, bueno, esto es una política demagógica. Me atrevería a sugerir imponer una tasa impositiva de un 40% a los montos de los salarios de todo lo que gana por encima de 3 millones de pesos. 40%. B. Reintroducir o reimponer el impuesto selectivo al consumo de los vehículos de un monto mayor de una suma determinada, que podría ser de 30, 40, 50 mil dólares, poniendo una tasa también a establecer que para mí sería como mínimo un 20%. De nuevo reintroducirlo. C. Estudiar y discutir propuestas ya presentadas para aplicar impuestos sobre la renta a la zona franca, ya que, como se ha planteado, todos los plazos otorgados en los convenios y acuerdos comerciales para que esto ocurra ya tienen casi 3 años de vencido. D. Dar tratamiento de ingresos y beneficios extraordinarios a los cobros que hacen las empresas por mora o concepto similar, obligándolos a declarar y pagar mensualmente la proporción equivalente del impuesto de la renta imponible. Señores, no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro las entidades que le aplican. Ellos no están pagando impuestos por la mora, la cogen, eso lo cogen todito. Eso, políticamente eso hay que tener cuidado, pero como yo no tengo problemas a nivel en el tiempo, yo hago una propuesta mía. Y si aún así, luego de implementarse todas estas medidas y estas recomendaciones que he puesto, no se lograron equilibrio deseado, señores, queridos amigos, habría que evaluar la posibilidad de que ese posible y necesario incremento de los ingresos se produzca a través del ITEVI. Pero, ojo, porque el ITEVI, como todos
inmediato en el bolsillo de los ciudadanos, pero sobre todo de los menos pudientes. Esta sugerencia, que por supuesto las he puesto en un escenario académico, entre personas de su nivel, interesadas en un tema tan importante, representan simplemente algunas medidas a estudiar, porque cualquiera de ellas, sin lugar a duda, afectan sectores incluso importantes. Pero sea hoy o sea mañana, si no se adoptan medidas estrictas de regulación, nos podríamos ver en situaciones apremiantes, lo que requiere que todos los sectores involucrados de la vida nacional, y me refiero a políticos, religiosos, productores, comerciantes, consumidores, sindicalistas, consumidores, que somos todos nosotros, podamos entender lo que ocurre, porque a veces hablamos sin entender lo que ocurre, no solo en nuestro país, no solo cuenta lo que ocurre en nuestro país, sino lo que ocurre en el mundo entero, porque de una forma o de otra todos ya estamos interconectados, aunque cada país trata de vadear el vendaval con las herramientas que tiene a su disposición. No me queda otra cosa, estimados amigos, que darles las gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Tal vez me excedí mucho. Yo tengo que darle las gracias infinitas a mi amigo y hermano Fernando Manuel, al cual nos une en relaciones desde el año 1960. Fernando Manuel es un personaje de la historia, para mí, de los economistas más justos que tiene la República Dominicana, porque tiene criterio propio. El problema es que hay muchos economistas que tienen muchísima capacidad y que saben y manejan los números, pero no tienen criterio. Son economistas, no saben, pero son economistas que están al servicio de los intereses de los grupos que le pagan. Fernando Manuel tiene criterio y choca con todo el mundo porque él tiene unas ideas y unos conceptos que son lo que él entiende. Y yo lo he visto peleando desde la oposición y lo he visto peleando desde el gobierno, porque él entiende que las cosas se tienen que hacer, por ello de ahorita, con un objetivo para todos, sobre todo un presupuesto, un proyecto de desarrollo, una ley de reforma fiscal. Tiene que tener un contenido, y no, bueno, para pagar el Fondo Monetario o para cumplir con un compromiso. No, eso no es el objetivo. Pues yo le agradezco a Sorrey Osuna. No solamente le agradezco, sino que yo lo felicito. Eso que dijo Fernando Manuel ahorita. Nadie, aquí no hay un partido político, ninguna organización que se esté dedicando al área de la formación. Yo me pasé, lo digo ahorita. Nosotros logramos con la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, instituto que nos soportaron, Instituto de Formación Política, ya yo lo dirigí mucho. Fernando Manuel llegó a la clase allí, por ahí pasaron buenos profesores y los resultados fueron positivos en sentido general. El Instituto de Formación Agraria y Sindical, el INFAS, en el cual tuvimos escuchamos una ponencia de Correo Zona, y también de ahí han salido mucha gente. Los partidos políticos de hoy en día que no le dediquen tiempo a la formación, que es lo que contribuye a la creación de las estructuras que van. No, yo soy demasiado claro. Hay estructuras que se crean en función de posibilidades. Bueno, yo conseguí algo, entonces yo estoy adherido a esa estructura. El día que no la tenga me voy. El que tiene formación, el que adquirió formación, que se formó en una organización, le es fiel por mucho tiempo. Entonces yo le doy ese consejo. Continúen haciendo estos esfuerzos, porque eso, además de que le da fortaleza, firmeza, le da, le da dimensión hacia el futuro. Y sobre todo firmeza, que la gente es firme, Y termino diciendo que ojalá Fernando Manuel se anime y que comience a presentarle a esta institución
una especie de proyecto, si no, tal vez no ideológico, sino, digamos, de la estructuración de una plataforma de contenido no ideológico desde el punto de vista económico y social, aunque Zorrilla lo tenga, pero plasmarlo y que eso forma parte, que sea una organización, como ya aquí se perdió la ideología, que esta pueda ser una institución que se relance con su propia ideología y que nazca una ideología en la República Dominicana. Señores, muchas gracias. Disculpen.